Ella creía que todo era una farsa, hasta que su toque y un susurro al oído le revelaron la verdad que cambiaría su vida. Suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. El sol de la tarde ya comenzaba a ponerse sobre Madrid cuando Marina se ajustó el delantal por tercera vez ese día. El café Hibisco no era gran cosa a los ojos de quienes pasaban por la calle Fuencarral, pero para ella era mucho más que un empleo. Era un pequeño mundo donde las historias se desarrollaban entre tazas de café, orgánico y rebanadas de bizcocho de maíz con guayaba. Un refugio cultural escondido entre edificios grises, frecuentado por estudiantes, artistas y soñadores que escapaban del ritmo frenético de la metrópoli. Aquel viernes, el movimiento estaba particularmente intenso. Marina tenía el cabello rizado recogido en un moño despeinado, algunos mechones ya escapando por la frente sudada, los ojos castaños atentos a cada detalle, mientras transitaba entre las mesas con la gracia de quien conoce cada centímetro del suelo. A sus 28 años, ella aún creía que aquel trabajo era temporal, solo un peldaño para su verdadero sueño de convertirse en una artista reconocida. Pero 5 años habían pasado desde que abandonó la carrera de artes visuales en la UCM por falta de dinero, y lo temporal ya adquiría aires de permanente. «Marina, hay un cliente nuevo en la mesa 7», llamó Julia, su amiga y compañera de trabajo, mientras pasaba apurada con una bandeja. «Ya voy a atender. Solo necesito entregar este capuchino». El café Hibisco era conocido por su ambiente relajado. Las paredes estaban cubiertas de obras de artistas locales. Las mesas de madera rústica tenían marcas del tiempo que contaban historias silenciosas, y al fondo, un pequeño escenario recibía veladas literarias y músicos independientes los fines de semana. Marina adoraba la atmósfera del lugar, incluso en los días más agotadores. Cuando finalmente se acercó a la mesa 7, tardó unos segundos en procesar la imagen ante ella. El hombre sentado allí parecía desubicado del resto del ambiente. No era el tipo usual de cliente que frecuentaba el Hibisco. Vestía un traje oscuro de corte impecable que incluso para ojos inexpertos como los suyos delataba su alto valor. Los zapatos italianos brillaban discretamente y el reloj en su muñeca probablemente costaba más que su salario anual. Pero no fueron esos detalles los que la hicieron dudar. Fue el modo en que miraba el menú, con una mezcla de curiosidad y extrañeza, como si estuviera descifrando jeroglíficos. «Buenas tardes. ¿Ya eligió lo que va a querer?», preguntó Marina, con el bloc de pedidos en las manos. Él levantó los ojos del menú, ojos azules, profundos y analíticos. «¿Qué recomienda?». La voz era grave, pausada, segura, el tipo de voz que estaba acostumbrada a ser oída y obedecida. «Depende de lo que esté buscando. Nuestro café de la casa es tostado artesanalmente. Si quiere algo más elaborado, el moka con canela es el favorito de los clientes. Y tenemos bizcochos caseros, que tienen mucho éxito». El hombre la estudió por unos instantes antes de responder. «Un café solo, sin azúcar. ¿Y el bizcocho? ¿Cuál es su preferido?». Marina no esperaba la pregunta. Normalmente los clientes elegían sin importarles su opinión personal. «El de maíz con guayaba, receta de mi abuela». «Entonces será ese». Él sonrió, una sonrisa contenida que no alcanzaba completamente los ojos. Mientras anotaba el pedido, Marina sintió la mirada de él fija en ella, evaluando cada detalle. Era una mirada que la incomodaba, no por ser grosera o inadecuada, sino por ser intensamente perceptiva. Se sentía como una obra de arte siendo analizada por un crítico exigente. «¿Su nombre?», preguntó él antes de que ella se alejara. «¿Perdón?». «Su nombre. Me gusta saber quién me atiende». «Marina». «Vuelvo enseguida con su pedido». Al alejarse, sintió un escalofrío desconcertante. Había algo en aquel hombre que la conmovía de una manera que no conseguía explicar. Tal vez fuera solo el contraste entre él y el ambiente, o tal vez fuera la manera en que la miraba, como si consiguiera ver más allá de la camarera con delantal desgastado. En la barra, donde preparaba el café,
Julia se acercó curiosa. ¿Y bien? ¿Quién es el bombón de traje? Parece que salió directamente de una reunión en el Paseo de la Castellana. No sé, pero está en la mesa equivocada, eso lo garantizo, respondió Marina, mientras colocaba una generosa rebanada del bizcocho de maíz en un plato. ¿Por qué? ¿Su dinero no vale aquí?, provocó Julia, ajustándose el cabello rubio. No es eso, es que gente así no suele sentirse cómoda en lugares como el nuestro. Debe estar esperando a alguien o escondiéndose de algo. Julia soltó una risita. O tal vez solo quería conocer a la camarera más bonita de la Fuencarral. Cállate. Marina puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar una sonrisa. Cuando regresó a la mesa 7, él había guardado el celular y contemplaba el ambiente con aparente interés. Su café y el bizcocho de maíz, anunció, colocando la bandeja sobre la mesa. Gracias, Marina. Él pronunció su nombre con una entonación diferente, como si probara cómo sonaba. ¿Este lugar es suyo? No, solo trabajo aquí. El dueño es Sergio, pero él rara vez aparece. Es un espacio interesante, diferente de lo que estoy acostumbrado. ¿Y a qué está acostumbrado? Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas, más directas de lo que pretendía. Él sonrió nuevamente, esta vez más genuino. Lugares donde las personas son sus ropas y sus coches, no quienes realmente son. La respuesta la tomó por sorpresa. No esperaba algo tan sincero. Bueno, aquí a nadie le importa eso. Lo que importa es si le gusta la buena música y no le molesta el ruido en las noches de poesía. ¿Tienen noches de poesía? Él pareció genuinamente interesado. Los jueves, y música en vivo los sábados. El hombre probó el café, cerrando los ojos por un instante mientras saboreaba. Excelente, fuerte pero no amargo. Es el modo en que a la mayoría de los artistas les gusta. Ayuda a mantener la creatividad fluyendo. ¿Y usted? ¿Es artista también? Marina dudó. Era una pregunta que dolía un poco. Yo pinto, o al menos solía pintar. ¿Por qué? ¿Paró? ¿Quién dijo que paré?, replicó ella defensivamente. Solo que no tengo tanto tiempo como me gustaría. Él asintió, como si comprendiera más de lo que ella había dicho. Luego probó el bizcocho y su rostro se iluminó con genuina aprobación. Esto es extraordinario. Su abuela debería abrir una confitería. Ella tenía una, en Andalucía, pero falleció hace algunos años. Marina se sorprendió compartiendo aquella información personal con un completo extraño. Lo siento mucho. Al menos su legado sigue vivo a través de esta receta. Un silencio cómodo se estableció entre ellos. Marina percibió que llevaba demasiado tiempo allí parada, conversando con un cliente en lugar de atender las otras mesas. Bueno, necesito volver al trabajo. Avíseme si necesita algo más. Lo haré. Gracias, Marina. Ella se alejó, sintiéndose extrañamente ligera y al mismo tiempo perturbada. Había algo en aquel hombre que la intrigaba. No era solo su apariencia o estatus, sino una especie de soledad contenida que ella reconocía, tal vez porque llevaba algo parecido dentro de sí. El resto de la tarde transcurrió a un ritmo acelerado. El café estaba lleno y Marina apenas tuvo tiempo para respirar entre los pedidos. Ocasionalmente, lanzaba miradas discretas a la mesa 7, donde el hombre permanecía sentado, alternando entre trabajar en su portátil y observar el ambiente. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando el movimiento comenzaba a disminuir, Marina notó que el misterioso cliente aún estaba allí. Había pedido otro café y ahora hojeaba un libro de poesía que había tomado de la pequeña estantería comunitaria del café. Fue Julia quien se acercó a él esta vez, regresando con una expresión intrigada. ¿Qué pasó?, preguntó Marina mientras organizaba tazas limpias. Preguntó tu hora de salida. El corazón de Marina dio un salto. ¿Qué? ¿Y tú le dijiste? Tranquila, no soy idiota. Le dije que tienes novio y que él viene a recogerte todos los días. Julia, ¿por qué mentiste? La amiga arqueó las cejas, sorprendida con la reacción. Pues pensé que te estaba protegiendo. El tipo es un completo extraño, guapo, rico, pero extraño. Marina suspiró sin saber exactamente
¿Por qué estaba irritada con su amiga? «Está bien, déjalo». ¿Dijo algo más? Solo dio las gracias y pidió la cuenta. «Creo que se irá pronto». Marina sintió una punzada de decepción, lo cual era absurdo. Ni siquiera sabía el nombre del hombre. ¿Por qué le importaría si se iba? Minutos después, observó discretamente mientras él dejaba algunos billetes sobre la mesa, mucho más de lo que la cuenta exigía, y se levantaba, ajustándose el traje perfectamente. Sus miradas se cruzaron brevemente, y él hizo un gesto sutil de despedida antes de salir por la puerta. Algo dentro de ella se marchitó. ¿Lo ves? Era solo otro ejecutivo aburrido, buscando algo diferente para pasar el tiempo, comentó Julia recogiendo el dinero de la mesa. «Guau», dejó. 100 euros de propina. Marina no respondió. Su mirada estaba fija en la puerta por donde él había salido, una extraña sensación de oportunidad perdida flotando en el aire. El resto del turno se arrastró. Cuando finalmente dieron las 9 y ella pudo quitarse el delantal, se sentía exhausta e inexplicablemente melancólica. Se despidió de sus compañeras y salió a la noche madrileña, el aire frío de junio rozando su rostro. A pocos metros de la puerta del café, apoyado en un coche negro que valía probablemente más que toda la manzana, estaba él, sin el traje ahora, solo con una camisa blanca con las mangas dobladas, revelando antebrazos fuertes. El corazón de Marina se aceleró. Pensó en fingir que no lo había visto y seguir su camino hasta la parada de autobús, pero sus pies parecían tener vida propia, disminuyendo la velocidad a medida que se acercaba. «No tengo novio, si es lo que está esperando confirmar», dijo ella, deteniéndose a unos pasos de distancia. «Mi amiga lo inventó». Él sonrió, genuinamente divertido esta vez. «Lo imaginé. Ella parecía preocupada por mí». «¿Y debería estarlo?», desafió Marina cruzando los brazos. «No», respondió él con una seriedad que la desarmó. «Pero entiendo la preocupación. Yo también sería cauteloso». Un momento de silencio se instaló entre ellos, lleno de los ruidos de la ciudad nocturna. «Ni siquiera me dijo su nombre», observó ella finalmente. «Rafael. Rafael Méndez». El nombre sonaba familiar, como si ya lo hubiera oído en algún lugar. «¿Y qué quiere Rafael Méndez?». Él pareció considerar la pregunta con cuidado, como si sopesara cada palabra de la respuesta. «Honestamente, quería conocer a la mujer que hace el mejor bizcocho de maíz que he probado y que mira sus propias pinturas en las paredes de ese café como si fueran hijos distantes». Marina abrió los ojos, sorprendida. «¿Cómo usted...?» «Usted miró ese cuadro de flores amarillas al menos 5 veces mientras yo estaba allí. Y tenía la misma expresión que hizo cuando dijo que solía pintar. No fue difícil conectar los puntos. Ella sintió que el rostro le ardía. Era observadora por naturaleza, pero no estaba acostumbrada a ser el objeto de una observación tan atenta. «No hay nada de malo en apreciar el arte», respondió a la defensiva. «Absolutamente nada. De hecho, me pareció fascinante». La sinceridad en su voz la tomó desprevenida nuevamente. Rafael tenía una manera desconcertante de decir exactamente lo que pensaba, sin los filtros sociales a los que estaba acostumbrada. «Mire, necesito tomar mi autobús». Fue interesante conocerlo. Marina comenzó a alejarse, pero la voz de él la detuvo. «¿Puedo llevarla?» «No, gracias. No me subo a coches de extraños, por muy caros que sean». Rafael no pareció ofendido. Al contrario, asintió como si aprobara su cautela. «Justo. ¿Entonces puedo hacerle una propuesta diferente?» Marina levantó una ceja, cautelosa. «¿Qué tipo de propuesta?» «Cene conmigo mañana. En un restaurante público, bien iluminado, lleno de testigos», añadió él con un toque de humor. «Podemos encontrarnos allí, sin coche de por medio». Una parte de ella quería rechazar inmediatamente. Era una locura aceptar una invitación de un hombre al que acababa de conocer, y más aún uno que claramente pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo. Pero otra parte, la parte que había guardado sus pinceles hacía casi un año y que echaba de menos conversaciones que fueran más allá de lo trivial, estaba curiosamente atraída por la idea.
¿Por qué?, preguntó ella en lugar de responder. ¿Por qué yo? Rafael no respondió inmediatamente. Su mirada recorrió la calle concurrida, la gente apurada, los edificios imponentes, antes de volver a ella. Porque cuando entré en ese café, la oí decirle a su amiga entre risas, «Los hombres ricos no saben amar, solo saben comprar, y quiero demostrarle que está equivocada». Las palabras golpearon a Marina como un puñetazo en el estómago. Ella recordaba aquel momento. Una broma tonta con Julia mientras comentaban sobre alguna celebridad en la revista. Nunca imaginó que alguien pudiera haber escuchado. Eso fue solo una broma tonta. Tal vez, pero las bromas más reveladoras son aquellas que tienen un fondo de verdad, ¿no cree? Marina no tenía respuesta para eso. Se quedó allí, parada en la acera fría, mirando a aquel hombre que había logrado desestabilizarla completamente en menos de un día. El restaurante se llama Matí, en la calle Alcalá. A las 8, dijo Rafael, entregándole una tarjeta. Si decide aparecer, estaré encantado de intentar cambiar su opinión sobre hombres como yo. Él no esperó una respuesta. Con una última sonrisa, enigmática, entró en el coche y se marchó, dejando a Marina sola con una tarjeta en la mano y una tormenta de pensamientos. De camino a casa, apretada en el autobús lleno, Marina no podía dejar de pensar en aquel encuentro surrealista. Rafael Méndez. El nombre seguía resonando en su mente, familiar de una manera que no conseguía identificar. Al llegar a su pequeño apartamento en Malasaña, donde compartía el alquiler con una estudiante de música, tiró el bolso sobre el sofá e inmediatamente corrió hacia el ordenador. Una rápida búsqueda confirmó sus sospechas. Rafael Méndez, 34 años, hijo menor del fallecido empresario Eduardo Méndez, fundador del Grupo Méndez de Comunicación, uno de los ejecutivos más jóvenes en tomar el mando de una gran empresa nacional. Su rostro había aparecido en portadas de revistas de negocios. Era conocido tanto por su competencia implacable como por su discreción en la vida personal. Un contraste con el hermano mayor, Pedro Méndez, asiduo de las columnas de Sociedad. Marina cerró el navegador, sintiéndose mareada. Había cenado con celebridades en el café antes, actores, músicos, incluso algún político. Madrid era así, pero nunca alguien de aquel calibre, alguien cuyo apellido era prácticamente una institución nacional. Y él la había invitado a cenar. Ella debería rechazar, obviamente. ¿Qué tendría en común con un hombre como aquel? Eran de mundos completamente diferentes. Él probablemente la veía como una curiosidad, una chica de clase media con aspiraciones artísticas, el tipo de persona que los hombres ricos a veces adoptaban como proyecto de caridad antes de pasar a la siguiente distracción. Aún así, cuando se fue a dormir aquella noche, la tarjeta de Rafael reposaba sobre su mesita de noche, y su última imagen antes de conciliar el sueño fue la de unos ojos azules que parecían ver a través de ella, hasta las partes que mantenía escondidas incluso de sí misma. A la mañana siguiente, se despertó decidida a ignorar la invitación. Era sábado, tenía el día libre y planeaba usarlo para limpiar el apartamento y tal vez, finalmente, intentar pintar algo. Hacía meses que no tocaba sus materiales de arte, guardados en una caja debajo de la cama como un sueño aplazado. Pasó la mañana entre escobas y trapos, con una lista de reproducción de música española sonando fuerte, intentando no pensar en Rafael Méndez o en el restaurante elegante donde él estaría, esperándola. ¿O no? Tal vez ese tipo de invitación era algo que él hacía regularmente, una diversión casual que sería olvidada tan pronto como pasara la novedad. Alrededor de las 3 de la tarde, después de limpiar cada centímetro del pequeño apartamento, Marina finalmente tomó la caja de materiales de arte. La abrió con una mezcla de nostalgia y ansiedad. El olor de los tubos de pintura, incluso cerrados, trajo de vuelta recuerdos de tardes enteras perdidas en la creación. Sacó uno por uno, pinceles, tubos de pintura acrílica, paletas manchadas de colores secos. Testigos silenciosos de un tiempo en que creía que podría vivir del arte. Instaló un caballete improvisado en el pequeño balcón y fijó un lienzo en blanco.
Se quedó allí, paralizada, el pincel en la mano, sin saber por dónde empezar. El bloqueo creativo que la perseguía hacía meses parecía más fuerte que nunca. Frustrada, soltó el pincel y volvió adentro. Su celular parpadeaba con un mensaje de Julia. «¿Y bien? ¿Vas a encontrarte con el bombón misterioso hoy? Si vas, mándame la ubicación en tiempo real y avísame si todo está bien cada hora, ¿ok?» Marina se mordió el labio. Ni siquiera le había contado a su amiga sobre la invitación. ¿Cómo lo sabía Julia? ¿Cómo te enteraste de esto? La respuesta llegó casi al instante. Volvió al café esta mañana y preguntó si yo creía que irías. Le dije que no tenía idea, pero que eres testaruda y difícil de impresionar. Marina sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Y qué dijo? Que era exactamente eso lo que había percibido, y que esperaba que fueras. Ay, Marina, ¿quién es este tipo? Busqué su nombre y casi me caigo de espaldas. Lo sé, yo también busqué. Y no voy a encontrarme con él. Julia envió una secuencia de emojis indignados. ¿Estás loca? Es Rafael Méndez, ese Rafael Méndez, y él está claramente interesado en ti. Justamente por eso. ¿Qué querría un tipo como él con alguien como yo aparte de una diversión temporal? La respuesta tardó algunos minutos en llegar. Mari, eres increíble, hermosa, talentosa, inteligente. ¿Por qué no podrías interesar a alguien como él? Y aunque sea solo una cena, ¿cuál es el problema? ¿Cuándo fue la última vez que saliste con alguien? ¿Que te permitiste algo más allá de trabajo, casa, trabajo? Las palabras de Julia tocaron una fibra sensible. Hacía tanto tiempo que Marina no se permitía nada, ni citas, ni arte, ni sueños. Estaba solo existiendo, sobreviviendo de un día para otro, posponiendo la vida que realmente quería. Miró el lienzo en blanco en el balcón, los pinceles abandonados, la tarjeta sobre la mesa. Eran las 6:30 de la tarde cuando finalmente tomó una decisión. No iría al encuentro con Rafael Méndez, pero no se quedaría en casa lamentando lo que podría haber sido. Tomó nuevamente el pincel y, sin pensar mucho, comenzó a aplicar pintura en el lienzo blanco. Azul, primero, un azul profundo, casi del color de sus ojos, luego rojo, amarillo, verde, en movimientos furiosos y liberadores. No estaba creando nada específico, solo dejando salir toda la frustración, toda la confusión, toda la excitación de aquellos 2 días. Pintó durante casi 1 hora, sin parar, sin juzgar lo que estaba haciendo. Cuando finalmente retrocedió para observar el resultado, percibió que había creado una especie de caos colorido con un punto de luz en el centro, como si algo estuviera emergiendo de la oscuridad, buscando espacio, buscando aire, respirando pesadamente, como si hubiera corrido kilómetros. Marina contempló la pintura y sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo: orgullo. No era técnicamente perfecta ni conceptualmente profunda, pero era real, era suya, era verdadera. Miró el reloj, 7:40. 20 minutos para decidir si dejaría que esa sensación de despertar muriera allí, o si se permitiría ver a dónde más podría llevarla. Mientras corría hacia la ducha, Marina no sabía si estaba cometiendo el error de su vida o si por fin empezaba a vivirla. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva, realmente viva. El taxi se detuvo frente al Matí exactamente a las 8:05. Marina respiró hondo antes de salir, ajustándose nerviosamente el sencillo vestido negro, la prenda más elegante que tenía en el armario. Se había recogido el pelo en un moño más elaborado de lo habitual y aplicado un maquillaje ligero, solo para realzar los ojos y los labios. Se sentía fuera de lugar e insegura, pero algo dentro de ella, una curiosidad obstinada, quizás, le impedía simplemente pedirle al conductor que diera media vuelta. El restaurante era exactamente como lo había imaginado. Elegante sin ser ostentoso, con iluminación suave y mesas discretamente separadas unas de otras. Un ambiente donde cada detalle, desde las copas de cristal hasta los arreglos florales minimalistas, transmitía exclusividad.
el tipo de lugar donde nunca podría entrar como cliente, solo como la artista contratada para pintar un mural, en el mejor de los casos. ¿Puedo ayudarla, señora?, preguntó el maître con una cortesía que no disimulaba completamente la evaluación en su mirada. Yo busco a Rafael Méndez. Tenemos una cena concertada. El semblante del hombre cambió instantáneamente. Señorita Marina, supongo. El señor Méndez la espera, por favor, acompáñeme. Mientras seguía al maître entre las mesas, Marina sentía el peso de miradas curiosas. No era paranoia. La gente realmente la observaba, probablemente especulando quién sería aquella desconocida que se encontraba con uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. Intentó ignorar la sensación de estar siendo juzgada y se concentró en mantener la postura erguida, como su madre siempre le había insistido durante su infancia. Rafael estaba sentado en una mesa al fondo, parcialmente protegida por un biombo decorativo de madera trabajada. Se levantó inmediatamente al verla, y Marina no pudo evitar notar lo aún más atractivo que parecía en aquel ambiente. Vestía un blazer azul marino sobre una camisa clara, sin corbata, elegante pero no excesivamente formal. «Viniste», dijo él con una sonrisa que parecía contener genuina sorpresa y satisfacción. «Decidí darle una oportunidad a tu argumento», respondió ella, intentando sonar más segura de lo que se sentía. Rafael le acercó la silla para que se sentara, un gesto que Marina solo conocía de las películas. Por un instante embarazoso, ella dudó, sin saber exactamente cómo reaccionar, antes de aceptar el gesto con un murmullo de agradecimiento. «Me alegro de que hayas venido», dijo él volviendo a su asiento. «Confieso que pasé todo el día preparándome por si no aparecías. ¿Y qué habrías hecho si no hubiera venido? Probablemente cenaría solo, intentando no parecer un completo idiota abandonado, y luego inventaría alguna excusa para volver al Ibisco mañana». La honestidad desarmó a Marina de nuevo. Esperaba algún comentario ingenioso o encantador, no aquella franqueza casi vulnerable. «Bueno, eso sería bastante persistente por tu parte». «La persistencia es una característica necesaria en mi campo», respondió él con un toque de humor. «Pero no quiero hablar de trabajo. No esta noche». Un sumiller se acercó discretamente, presentando la carta de vinos. Rafael miró a Marina en una silenciosa petición de permiso. «¿Puedo sugerir o tienes alguna preferencia?» «Yo no entiendo nada de vinos caros», admitió ella sin rodeos. «A lo sumo, sé diferenciar el tinto del blanco». Rafael sonrió sin ningún rastro de condescendencia. «¿Tinto o blanco, entonces?» «Tinto». Él hizo un breve pedido al sumiller, que asintió y se retiró. «¿Ningún comentario pretencioso sobre cosechas y regiones productoras?», provocó Marina. «Prefiero guardar mis pretensiones para asuntos más importantes», respondió él, con un brillo divertido en los ojos, como por ejemplo descubrir más sobre la artista detrás de aquel cuadro de flores amarillas. Marina sintió que se le calentaba el rostro. «No hay mucho que descubrir. Pinto como hobby, solo eso. Los mejores artistas suelen ser los más modestos, y los peores son los más engañados sobre su propio talento», replicó ella. Rafael rió, un sonido genuino que atrajo miradas de las mesas cercanas. «Touché. Pero puedo al menos saber cómo empezaste a pintar». Marina dudó. No solía compartir su historia personal, especialmente con extraños, pero algo en la forma en que él la miraba, con interés genuino, no solo cortesía social, la animó. «Mi abuela. Ella era artista, aunque nunca se consideró una. Pintaba entre hornear pasteles y cuidar la casa. Fue ella quien me dio mis primeros pinceles cuando tenía 6 años». El sumiller regresó con una botella, presentándosela a Rafael, quien aprobó con un gesto discreto. Después del ritual de apertura y degustación, ambos fueron servidos. «Por tu abuela, entonces», propuso Rafael, alzando la copa en un brindis. «Por transmitir el don». Marina chocó su copa con la de él, sintiendo una inesperada emoción oprimir su garganta. Nadie jamás había propuesto un brindis por su abuela antes. «¿Y tú?», preguntó ella después de un sorbo del vino, que admitía silenciosamente era el mejor que había probado jamás. «¿Cómo te convertiste, bueno, en ti?»,
¿Un empresario aburrido que irrumpe en cafés culturales?, completó él con autodepreciación. Iba a decir un Méndez, pero tu descripción también sirve. Rafael dejó la copa, su semblante volviéndose más serio. Nacer un Méndez fue el azar. Convertirme en uno fue elección, dijo tras una pausa. Mi padre construyó un imperio, pero no. Estaba interesado en criar hijos, solo sucesores. Suena pesado. Lo era. Todavía lo es en cierto modo, incluso después de su muerte. Las expectativas pesan, Marina, tanto como los pinceles nunca usados. El comentario, directo y perceptivo, la golpeó como una pequeña descarga eléctrica. ¿Cómo podía él saber sobre los pinceles que guardaba como una culpa constante debajo de la cama? El camarero llegó en ese momento, salvándola de responder. Presentó los menús y explicó los platos del día. Marina miró la carta, sintiéndose instantáneamente perdida entre nombres de platos en francés e italiano que nunca había oído antes. Rafael notó su incomodidad. ¿Puedo hacer una sugerencia sin parecer controlador? Por favor, asintió ella, agradecida. El chef de aquí hace un risotto de setas silvestres que es extraordinario. Y también hay una pesca del día con salsa de limón siciliano que es toda una experiencia. Pero si prefieres carne, el cordero es una obra maestra. Marina consideró las opciones. Creo que tomaré el risotto. Es difícil equivocarse con la pasta. Excelente elección. Después de hacer los pedidos, un silencio momentáneo cayó sobre la mesa. Marina observó el ambiente, aún sintiéndose ligeramente fuera de lugar, pero ya no tan incómoda como antes. ¿Frecuentas mucho lugares así?, preguntó, genuinamente curiosa. Más de lo que me gustaría, menos de lo que se espera de mí, respondió Rafael. Parte del juego de los negocios ocurre en restaurantes como este. Suena agotador. Puede serlo. Pero aprendí a crear versiones de mí mismo para cada situación. El Rafael ejecutivo es diferente del Rafael en casa, que es diferente del Rafael que aparece en cafés culturales para desafiar a camareras sobre sus opiniones, completó ella con una sonrisa provocadora. Él le devolvió la sonrisa inclinándose ligeramente. Ese es un Rafael que ni yo conocía hasta anteayer. La llegada del entrante, una pequeña ensalada de hojas y nueces caramelizadas que Marina no había pedido, pero que aparentemente acompañaba el menú, interrumpió la conversación momentáneamente. Ella observó a Rafael, quien parecía completamente a gusto en aquel ambiente, e intentó imaginar cómo sería crecer sabiendo que pertenecía a lugares como aquel, que tenía derecho a ocupar espacios que para ella siempre habían parecido prohibidos. «¿Qué estás pensando?», preguntó él, notando su mirada. «En cómo somos de mundos diferentes», respondió Marina con honestidad. «Tú perteneces a lugares como este. Yo me siento una intrusa». «¿Y qué te hace pensar que yo pertenezco?». «Bueno, tu apellido, para empezar, y el modo en que actúas, como si estuvieras en casa». Rafael tomó un sorbo de vino antes de responder. «Pertenecer no es una cuestión de nacimiento o dinero, Marina. Es una decisión sobre dónde eliges poner tu corazón, tus lealtades». Hizo una pausa. «Hay muchos lugares en los que tengo entrada garantizada, pero donde nunca perteneceré de verdad». «¿Como aquel café?». «Exacto». Su sonrisa tenía un toque de melancolía. «Entré como un extraño y salí aún más consciente de lo mucho que no pertenecía. Hasta que te vi». «¿Y qué viste exactamente en mí?». «Alguien igualmente fuera de lugar». La respuesta la tomó desprevenida. Esperaba algo romántico o galanteador, no aquella observación afilada que acertaba tan certeramente en algo que ni ella misma había articulado completamente. «No sé de qué hablas», respondió a la defensiva. «El Hibisco es prácticamente mi segunda casa. Sí, pero no es tu lugar, no realmente». Rafael la observaba con intensidad. «Sirves cafés a artistas mientras guardas tus propios pinceles. Ríes y conversas sobre el arte de los demás mientras silencias el tuyo propio. Estás cómoda allí, pero no perteneces allí, no más que yo». Marina sintió como si algo dentro de ella hubiera sido expuesto, un secreto íntimo súbitamente revelado. ¿Cómo aquel hombre, que apenas la conocía,
Podía ver a través de ella con tanta claridad. «No sabes nada sobre mí», dijo, la voz más baja de lo que pretendía. «Sé lo suficiente para reconocer un alma similar», respondió él sin retroceder. «Personas que usan máscaras diferentes, dependiendo de dónde están, que llevan dentro de sí mundos que no consiguen expresar completamente». El risotto llegó, interrumpiendo el momento de tensión. Marina estaba agradecida por la pausa, necesitando procesar sus palabras. Había una intimidad desconcertante en la manera en que Rafael hablaba, como si ya la conociera desde hacía años, no días. La primera cucharada del risotto la distrajo momentáneamente. Era, sin exageración, la cosa más deliciosa que había probado jamás. Cremoso, con el sabor intenso de las setas perfectamente equilibrado con el queso y las hierbas frescas. «Dios mío», murmuró incapaz de contener la reacción. Rafael sonrió pareciendo genuinamente satisfecho con su placer. Dije que era extraordinario. No sabía que la comida podía ser así. Hay muchas experiencias que vale la pena tener al menos una vez en la vida. El comentario tenía un subtexto que no pasó desapercibido. Marina levantó los ojos del plato, encontrando su mirada. «¿Es eso lo que soy para ti? ¿Una experiencia interesante? ¿La camarera artística a la que decidiste llevar a un restaurante elegante para ver cómo se comporta?» Rafael apartó los cubiertos, toda su atención centrada en ella. «No, Marina, no eres un experimento social para mí. Si fuera solo eso, habría elegido algo mucho más ostentoso que este lugar discreto y estaría mucho menos preocupado por lo que piensas de mí ahora». La sinceridad en su voz era palpable. «Entonces, ¿qué es esto?», insistió ella. «¿Por qué estoy aquí?». «Porque cuando te oí decir que los hombres ricos no saben amar, solo saben comprar, algo en mí se rompió». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «No porque me sintiera ofendido o porque quisiera demostrar que estabas equivocada, sino porque por un momento terrible tuve miedo de que tuvieras razón». El restaurante a su alrededor parecía haber desaparecido. Marina sentía solo el peso de aquellas palabras, la vulnerabilidad inesperada que Rafael estaba mostrando. «Casi toda mi vida ha sido definida por el dinero y el poder», continuó él. «No solo por tenerlos, sino por todo el teatro que los acompaña. La gente se acerca por interés, se queda por conveniencia, ama por cálculo. Después de un tiempo, empiezas a preguntarte si eres capaz de sentir algo real o si también estás solo interpretando un papel. ¿Y yo? ¿Qué papel represento en esta historia? Ninguno, y eso es lo que me asusta y me atrae». Él sonrió, una sonrisa vulnerable que nunca aparecería en sus fotos corporativas. «Me trataste como a cualquier otro cliente. No te impresionó quién era yo. Y cuando lo descubriste, aún así viniste hasta aquí no por quién soy, sino a pesar de ello». Marina no sabía cómo responder. Su honestidad la desarmaba completamente. Era más fácil cuando podía verlo solo, como un ricachón aburrido en busca de diversión. La persona real frente a ella, compleja, insegura a pesar de todo su poder, era mucho más difícil de resistir. «¿Cómo sabes que no vine por curiosidad? ¿O por la historia que podría contar a mis amigas después?», desafió probándolo. Rafael se inclinó más cerca. «Porque te sonrojaste cuando hablé de tus pinturas, porque defendiste a tu abuela como si aún la estuvieras protegiendo, porque tus ojos brillaron cuando probaste el risotto, sin preocuparte si parecías sofisticada o no». Hizo una pausa. «Las personas que interpretan papeles controlan sus reacciones. Tú vives las tuyas». El resto de la cena fluyó en una conversación más ligera, pero no menos intensa. Hablaron sobre libros. Ella amaba a García Márquez, él prefería a Saramago. Sobre películas. Estuvieron de acuerdo sobre Ciudad de Dios. Discreparon vehementemente sobre comedias románticas. Sobre música. Él tenía una colección de vinilos que la dejó impresionada. Ella lo sorprendió con su conocimiento de jazz brasileño. Durante el postre, un cheesecake de frutos rojos que Marina juró ser mejor que cualquier dulce que hubiera probado jamás. Rafael preguntó sobre su arte. «¿Qué pintas además de flores amarillas?». Marina dudó. Su arte era algo tan personal, tan vulnerable.
paisajes urbanos principalmente, callejones olvidados, edificios abandonados, lugares por los que la mayoría de la gente pasa sin notar. ¿Por qué? Porque son reales. Ella jugó con la cuchara en el plato vacío. No pinto para crear belleza artificial. Pinto para mostrar la belleza que ya existe en los lugares que nadie mira, como aquel café. Sí. Marina sonrió, recordando el día en que el dueño, Sergio, le pidió que pintara algo para las paredes. Fue mi primer trabajo expuesto. ¿Y el último? La pregunta dolió más de lo que debería. Por ahora. ¿Por qué? Marina desvió la mirada. La vida pasa. Las facturas deben pagarse. Los sueños se posponen. Los sueños pospuestos tienen el mal hábito de desaparecer, comentó Rafael suavemente. No todos nacemos con el privilegio de seguir nuestros sueños sin preocupación. Rafael asintió aceptando la indirecta sin ofensa. Justo, pero ¿y si lo tuvieras? ¿Qué harías? Marina nunca había sido confrontada tan directamente con esa pregunta. ¿Qué haría si no tuviera limitaciones financieras? Pintaría. La respuesta salió sin dudar. Crearía una serie sobre la ciudad invisible. Mostraría Madrid a través de los ojos de quienes viven en los márgenes, no en los barrios nobles. Quizás abriría un pequeño estudio donde pudiera dar clases a niños de la periferia. Sus ojos brillaban mientras hablaba, años de sueños reprimidos finalmente ganando voz. ¿Por qué no empezar ahora, aunque sea pequeño?, sugirió Rafael. No digo dejar el trabajo, pero ¿dedicar algunas horas a la semana? Y después de años sin pintar seriamente, ¿quién miraría mi trabajo? Yo lo miraría. La simplicidad de la respuesta la silenció. No era una promesa grandiosa de abrir puertas o financiar su carrera. Era solo la garantía sincera de que una persona se preocuparía. Cuando salieron del restaurante, la noche estaba templada, con aquella brisa característica de junio en Madrid. Marina se sentía ligeramente mareada, no solo por el vino, sino por la experiencia en su conjunto. Había entrado en aquel lugar preparada para resistirse a un hombre rico, intentando impresionarla, y estaba saliendo con la sensación de haber sido ella misma expuesta. ¿Puedo llevarte a casa?, ofreció Rafael. Esta vez ella no dudó tanto. Sí, gracias. En el coche de lujo, sentada en el suave asiento de cuero, Marina observaba las luces de la ciudad pasando por la ventana. Era extraño cómo en solo 2 noches su visión de Rafael había cambiado tan drásticamente. No era solo el hombre rico con traje caro que había entrado en el café. Era alguien con sus propias inseguridades, atrapado en un mundo que quizás no había elegido completamente. ¿En qué estás pensando?, preguntó él, mirándola brevemente antes de volver la atención a la carretera. En lo fácil que es juzgar a las personas basándose solo en la superficie. Rafael sonrió. ¿Culpable de algo? Quizás. Marina le devolvió la sonrisa. Quizás juzgué prematuramente a ciertos hombres ricos. ¿Y tu opinión ha cambiado? Digamos que estoy abierta a reconsiderar. El resto del camino transcurrió en un silencio cómodo. Cuando llegaron a su edificio en Lavapiés, un edificio sencillo, sin portero ni fachada imponente, Marina sintió una punzada de vergüenza que pronto reprimió. No tenía por qué avergonzarse de su vida. Rafael estacionó y apagó el motor. ¿Puedo acompañarte hasta la puerta? Claro. En el pequeño vestíbulo de entrada se detuvieron frente al ascensor. Marina, súbitamente consciente de cómo la luz amarillenta y tenue revelaba las grietas en las paredes, el buzón dañado, todas las señales de un edificio de clase media baja en una ciudad demasiado cara. «Gracias por la cena», dijo ella, rompiendo el silencio. Fue inesperado. En el buen sentido, espero. Sí. Ella sonrió. En el mejor sentido. Rafael dio un paso adelante, disminuyendo la distancia entre ellos. Marina sintió el corazón acelerarse. ¿Iba a besarla? Parte de ella lo deseaba. Otra parte temía que, una vez cruzada esa línea, no habría vuelta atrás. «Me gustaría verte de nuevo», dijo él, la voz más baja, más íntima.
Creí que esto era solo un experimento para probar que los hombres ricos saben amar, provocó ella, intentando aliviar la tensión con humor. Una cena difícilmente prueba eso. Él sonrió. Necesitaríamos más tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto estés dispuesta a darme? El ascensor llegó con un ruido metálico, rompiendo el momento. Marina dudó antes de entrar. Mañana es domingo. Iré al Parque del Retiro por la mañana. Generalmente llevo mi cuaderno de dibujo. Alrededor de las 10. Rafael asintió, comprendiendo la invitación implícita. El retiro es grande. Estaré cerca del lago, no muy lejos del Museo de Arte Moderno. A las 10, entonces, él no intentó besarla. En cambio, tomó su mano y la apretó suavemente antes de alejarse. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Rafael. En el ascensor, sola, Marina apoyó la cabeza en la pared fría y cerró los ojos. ¿Qué estaba haciendo? Empezando algo con un hombre de un mundo tan diferente al suyo. Era una locura. Probablemente terminaría en decepción, pero al entrar en su apartamento y ver el lienzo que había pintado antes, aquel caos colorido con un punto de luz, en el centro, sintió que algo dentro de ella estaba despertando después de un largo sueño. Algo que no quería silenciar de nuevo. En su habitación, antes de dormir, envió un mensaje a Julia. Fui, hablé, él es diferente de lo que imaginé. La respuesta llegó casi inmediatamente. Cuenta todo. Marina sonrió, apagando el móvil sin responder. Algunas cosas eran difíciles de explicar, incluso para su mejor amiga. ¿Cómo describir el modo en que Rafael la miraba, no como un hombre viendo una conquista potencial, sino como alguien viendo a una igual, a pesar de todas las diferencias aparentes? Antes de quedarse dormida, sus pensamientos volvieron a aquel momento en el vestíbulo, el casi beso que no ocurrió, y se dio cuenta de que estaba ansiosa por el mañana, por primera vez en mucho tiempo. El domingo amaneció con un cielo sorprendentemente azul para un Madrid generalmente gris. Marina se despertó temprano, una mezcla de ansiedad y expectación hormigueándole en el estómago. Eligió ropa casual, jeans, una blusa holgada de algodón y zapatillas cómodas, y tomó su cuaderno de dibujos que no usaba desde hacía semanas. De camino al Parque del Retiro se preguntó si Rafael realmente aparecería. Quizás la cena había sido suficiente para satisfacer su curiosidad. Quizás hoy ya estaría en otro restaurante elegante, con otra mujer igualmente fascinada por su atención. Pero al llegar cerca del lago, vio una figura familiar sentada en uno de los bancos, vistiendo vaqueros y camisa azul claro, tan diferente del ejecutivo de traje que había conocido en el café, que por un momento casi no lo reconoció. Rafael sonreía, sosteniendo 2 vasos de café para llevar y una pequeña bolsa de papel. El corazón de Marina dio un salto traicionero en su pecho. Quizás, solo quizás, se estaba permitiendo sentir algo que hacía mucho tiempo había bloqueado. Y quizás, aunque todas las probabilidades indicaban lo contrario, esto no terminaría en desastre. En las semanas que siguieron, la vida de Marina adquirió una nueva dimensión. Los encuentros con Rafael se hicieron frecuentes. Cafés después del trabajo, paseos por el centro histórico de la ciudad, una visita a una exposición en el Museo Reina Sofía que ella siempre había querido ver. Él entró en su rutina con una naturalidad sorprendente, como si hubiera un espacio vacío esperando ser llenado. Lo que más impresionaba a Marina no era la riqueza de Rafael, aunque ésta era imposible de ignorar, sino su capacidad para transitar entre mundos. Parecía genuinamente cómodo, tanto en restaurantes con estrellas Michelin como en bares de esquina. Preguntaba a los camareros por sus familias, conversaba con taxistas sobre política local, saludaba a los porteros por su nombre. Era una facilidad que ella no esperaba de alguien nacido en cuna de oro. «¿Cómo haces eso?», preguntó Marina una noche, mientras caminaban por la plaza de Santa Ana, después de ver una obra experimental en un pequeño teatro. ¿Hacer qué? Conectarte con personas tan diferentes, sin parecer falso. Rafael consideró la pregunta por un momento. Mi madre, quizás. Su expresión se suavizó con el recuerdo.
Ella venía de una familia sencilla antes de casarse con mi padre. Nunca perdió contacto con sus orígenes, incluso cuando él intentaba mantenerla aislada en los círculos de la élite. Ella me llevaba a escondidas a visitar a mis abuelos en Vallecas, a fiestas de barrio, a mercados al aire libre. Creo que aprendí de ella que las personas son solo personas, independientemente del código postal. Era la primera vez que Rafael mencionaba a su madre. Marina ya había percibido que él hablaba de su padre con una mezcla de respeto y resentimiento, pero la madre era una ausencia notable en sus historias. ¿Ella sigue viva? Rafael negó con la cabeza, una sombra cruzando su rostro. Murió cuando yo tenía 15 años. Cáncer. Hizo una pausa, buscando las palabras. Fue como perder a mi traductora, la única persona que entendía los dos mundos en los que vivía. Marina entrelazó sus dedos con los de él, un gesto de consuelo silencioso. Lo siento mucho. Ya hace tiempo, pero a veces todavía me pregunto qué pensaría ella de mis elecciones. Él miró a Marina, sus ojos reflejando las luces de la ciudad. Creo que le gustarías. ¿Por qué? Porque eres real. Porque no tienes miedo de decirme cuando estoy siendo un idiota privilegiado. Él sonrió. Y porque ves belleza donde otros no la ven, como ella la veía. Marina sintió un calor extenderse por su pecho. Era extraño cómo en tan poco tiempo Rafael se había vuelto importante para ella. No solo como un hombre atractivo o como la novedad emocionante en su vida, sino como alguien que realmente la veía, que valoraba justamente las partes de ella que el resto del mundo parecía ignorar. Esa noche, cuando él la llevó a casa, el beso que habían evitado durante semanas finalmente ocurrió. En el vestíbulo del edificio, bajo la misma luz amarillenta de antes, Rafael sostuvo su rostro con delicadeza, como si ella fuera algo precioso, y la besó con una intensidad contenida que la dejó sin aliento. «Buenas noches, Marina», susurró él, después de apartarse. Ella subió a su apartamento sintiéndose ligera, como si flotara. Había algo casi adolescente en esa sensación, el cosquilleo del primer beso, la expectativa de lo que vendría después. Durante semanas habían construido una conexión que iba más allá de la atracción física, y ahora esa nueva capa añadía una urgencia embriagadora. A la mañana siguiente, al llegar al café Hibisco para su turno, Marina todavía sentía los labios hormigueando. Julia percibió inmediatamente el cambio. «¡Caramba! ¿Qué te pasó? Estás prácticamente brillando». Marina no pudo evitar una sonrisa mientras se ataba el delantal. «Nada, solo dormí bien». «Ah, cuenta otra. ¿Tiene algo que ver con tu príncipe azul corporativo?» En los últimos días, Marina había compartido con Julia algunos detalles sobre sus encuentros con Rafael, aunque mantenía para sí las conversaciones más personales y significativas. Su amiga oscilaba entre el entusiasmo y un escepticismo protector. «Quizás», admitió Marina acomodando las tazas en el mostrador. «Ustedes finalmente...» «Solo un beso, Julia. No seas tan indiscreta». Julia levantó las manos en señal de rendición, pero su sonrisa era maliciosa. «Un beso hoy, quién sabe qué mañana, solo ten cuidado, ¿vale? Los hombres ricos creen que pueden comprarlo todo, incluso los sentimientos». El comentario golpeó a Marina como un balde de agua fría. Era exactamente el tipo de cosa que ella misma habría dicho unas semanas atrás, antes de conocer a Rafael. Ahora sonaba como un juicio injusto. Él no es así. Todos ellos dicen eso, querida. Julia pasó un brazo por los hombros de su amiga. «Mira, no quiero arruinar tu felicidad. Solo no quiero verte herida cuando él se canse de la aventura de salir con la chica del café». Marina se apartó, irritada. «No es una aventura para él. Y no soy la chica del café, como si eso me definiera». «Claro que no, disculpa». Julia pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. «Solo estoy preocupada. Ustedes son de mundos muy diferentes». «Las personas no son solo sus direcciones o cuentas bancarias, Julia». Lo sé. Solo promete que mantendrás los pies en la tierra, ¿vale?»
Marina asintió más para terminar la conversación que por concordancia, pero las palabras de Julia habían plantado una semilla de duda. ¿Sería todo solo una fase para Rafael? ¿Una curiosidad temporal antes de volver a su mundo de negocios y compromisos sociales? Intentó alejar esos pensamientos mientras trabajaba, pero seguían volviendo. El miedo a entregarse a algo destinado al fracaso era casi paralizante. Ya había renunciado a tantos sueños, su arte, su educación, que perder uno más podría quebrarla por completo. Al final de la tarde, mientras limpiaba las mesas para el cierre, una mujer, elegante, entró en el café. Debía tener alrededor de 40 años, con el cabello oscuro perfectamente arreglado en un corte sofisticado, y usaba un conjunto de sastrería que gritaba lujo discreto. Había algo vagamente familiar en su rostro, aunque Marina estaba segura de que nunca la había visto antes. «Disculpe, estamos cerrando», informó Marina. La mujer la ignoró, observando el ambiente como si evaluara cada detalle. «Usted es Marina, supongo». Marina sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Sí. ¿Y usted es...?» «Elena Méndez». La mujer extendió la mano en un gesto formal. «Hermana de Rafael». El apellido explicaba la familiaridad. Había algo en los ojos, en la postura, que recordaba a Rafael, aunque la expresión era mucho más fría, calculadora. «Encantada de conocerla», respondió Marina, estrechando la mano ofrecida. Elena no devolvió el saludo. En cambio, observó a Marina de arriba a abajo, como si estuviera evaluando un objeto en una subasta. Rafael mencionó que frecuentaba este lugar, pero confieso que no entendí el encanto hasta ahora. El tono condescendiente era tan explícito que Marina sintió cómo se le calentaba el rostro. Resistió el impulso de defenderse o defender el café. No le daría a esa mujer la satisfacción de verla desestabilizada. ¿Puedo ayudarla en algo específico?, preguntó manteniendo la voz controladamente profesional. En realidad sí. Elena se sentó en una mesa, ignorando el hecho de que Marina acababa de limpiarla. Me gustaría hablar sobre su involucramiento con mi hermano. Marina permaneció de pie, cruzando los brazos defensivamente. No veo por qué eso sería de su incumbencia. Oh, pero lo es. Elena sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La familia Méndez no es solo un apellido, querida, es una institución, y Rafael tiene responsabilidades que van mucho más allá de aventuras románticas con personas como usted. El insulto implícito era obvio. Marina sintió la rabia crecer dentro de sí, pero mantuvo la compostura. Mostrar afectación sería darle a la mujer exactamente lo que quería. Si Rafael tiene algo que decirme, estoy segura de que él mismo lo hará. Mi hermano siempre ha sido el sentimental de la familia. Elena suspiró, como si hablara de un defecto de carácter. Nuestro padre intentó quitarle eso, pero no lo consiguió por completo. De vez en cuando tiene estos momentos de rebeldía. Generalmente involucran a mujeres que representan todo lo que él cree que debería valorar, pero que son completamente incompatibles con su vida real. Usted no sabe nada sobre mí, respondió Marina, la voz temblándole ligeramente. Sé lo suficiente. Elena abrió su bolso y sacó un sobre. Esto puede parecer cursi, pero es eficiente. Aquí tiene dinero suficiente para que usted empiece de nuevo en cualquier lugar, lejos de mi hermano. Marina miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿Me está ofreciendo dinero para que me aleje de Rafael? Estoy ofreciendo una oportunidad para ambos. Elena empujó el sobre por la mesa. Rafael tiene una carrera importante, conexiones sociales estratégicas, un papel que desempeñar que va más allá de sus deseos personales. Usted es una distracción que él no puede permitirse tener ahora. ¿De verdad cree que yo aceptaría esto? Marina estaba temblando de indignación. Todo el mundo tiene su precio, querida. Solo pensé que podría ahorrarnos tiempo siendo directa. Elena se encogió de hombros. Pero si prefiere el camino más difícil, está bien. Rafael eventualmente se dará cuenta de que ustedes no tienen futuro. Personas como él siempre vuelven a lo que conocen. Marina dio un paso atrás, respirando hondo para calmarse.
Creo que debería irse. Ahora. Elena se levantó con una elegancia estudiada, dejando el sobre la mesa. Piense en el asunto. La oferta sigue en pie por una semana. Caminó hasta la puerta, pero se giró antes de salir. Ah, y sería mejor si Rafael no supiera de esta conversación nuestra. Por ahora. Cuando Elena salió, Marina se dejó caer en una silla, las piernas temblándole. El sobre yacía sobre la mesa como una acusación silenciosa. Parte de ella quería romperlo. Otra parte, la parte insegura que siempre dudó que alguien como Rafael pudiera realmente interesarse por ella, se sentía validada en sus peores miedos. ¿Todo bien, Mari?, preguntó Sergio, el dueño del café, saliendo de la oficina de atrás. Vi salir a una señora. ¿Clienta de última hora? Algo así, murmuró Marina, rápidamente tomando el sobre y guardándolo en su bolsillo. Ya terminé la limpieza. ¿Puedo irme? Claro, claro. Hasta mañana. Durante todo el camino a casa, Marina se sintió perseguida por las palabras de Elena. Personas como él siempre vuelven a lo que conocen. ¿Era verdad? Todo el interés de Rafael, todas aquellas conversaciones, el beso, ¿sería todo solo un desvío temporal de su destino predeterminado? En su apartamento, tiró el sobre aún cerrado sobre la mesa y fue directamente a la ducha, como si pudiera lavar la sensación de suciedad que el encuentro había dejado. Bajo el agua caliente, se permitió llorar, de rabia, de humillación, pero principalmente de miedo. Miedo de que Elena tuviera razón. Su celular sonaba cuando salió del baño. Era Rafael. «Hola», contestó intentando sonar normal. «Marina, ¿está todo bien?» La preocupación en su voz era palpable. «Sí, solo cansada. Día ajetreado en el café. Pensé que podríamos cenar hoy. Hay un lugar nuevo en Lavapiés que dicen que hace la mejor pasta de la ciudad». Marina dudó, el sobre en la mesa llamando su atención como un faro sombrío. «En realidad no me siento muy bien. Creo que necesito descansar». «¿Estás enferma? ¿Quieres que te traiga algo? ¿Medicinas? ¿Sopa?» La genuina preocupación de él le apretó el corazón. ¿Cómo podía dudar de Rafael? Pero al mismo tiempo, las palabras de Elena resonaban. Nuestro padre intentó quitarle eso. «No es necesario, gracias. Solo necesito una noche de sueño». «Está bien». Él parecía decepcionado, pero comprensivo. «Descansa entonces. ¿Podemos vernos mañana?» «Quizás. Te mando un mensaje, ¿vale?» «Vale». Una pausa. «¿Marina? ¿Estás segura de que todo está bien?» «Sí. Buenas noches, Rafael». «Buenas noches». Ella colgó y miró de nuevo el sobre. En una decisión súbita lo tomó y rasgó una esquina sacando el contenido. Montones de billetes de 100 euros cayeron sobre la mesa, junto con una elegante tarjeta con solo un número de teléfono. Marina se sentó, mirando fijamente aquel dinero. ¿Cuánto sería? ¿20, 30 mil? ¿Más? Suficiente para algunos meses sin trabajar, para comprar materiales de arte de calidad, quizás incluso alquilar un pequeño espacio para un estudio. La cantidad que para Elena era insignificante, para ella podría significar una nueva oportunidad. ¿Pero a qué costo? Con un gesto brusco, recogió el dinero y la tarjeta, devolviendo todo al sobre. No necesitaba la caridad de los Méndez, no vendería su dignidad o lo que sea que estuviera construyendo con Rafael, por ninguna cantidad. A la mañana siguiente, se despertó con un mensaje de Rafael. «Espero que te sientas mejor. Pensé en ti toda la noche». La simplicidad y sinceridad del texto contrastaban tanto con la fría manipulación de Elena que Marina sintió una renovada confianza en sus instintos. Rafael no era como su hermana. Él lo había demostrado repetidas veces. En el trabajo intentó mantener la rutina normal, pero cada vez que la puerta se abría, temía ver a Elena nuevamente. Julia percibió su agitación. «¿Qué te pasa, amiga? Parece que viste un fantasma». Marina dudó. ¿Debería contarle sobre Elena? ¿Sobre el dinero?
Pero si se lo contaba a Julia, su amiga probablemente insistiría en que aquello era una prueba definitiva de que la relación estaba destinada al fracaso, y Marina no estaba lista para aceptar eso. Solo no dormí bien, mintió. El día se arrastró lentamente. Cerca del final de su turno, la puerta del café se abrió, y esta vez era Rafael quien entraba. Vestía ropa de trabajo, traje oscuro, camisa blanca, corbata azul, y parecía cansado, pero sonrió al verla. «Hola», dijo él acercándose al mostrador. «Pasé para ver cómo estabas». «Estoy mejor», respondió Marina, intentando sonreír de vuelta. «Todavía puedo sentir cuando algo anda mal, ¿sabes?» Rafael se inclinó sobre el mostrador bajando la voz. «¿Qué pasó?» «Aquí no». Ella miró a su alrededor. El café estaba casi vacío, pero aún así no era el lugar para esa conversación. «Mi turno termina en 15 minutos». Rafael asintió, comprendiendo. «Esperaré fuera». Cuando Marina finalmente salió, lo encontró apoyado en su coche, mirando el celular con expresión preocupada. «¿Problemas?», preguntó ella. Él guardó el aparato rápidamente. «Nada importante». Su rostro se suavizó al mirarla. «¿Quieres dar una vuelta? ¿O prefieres ir a algún lugar específico? ¿Podemos simplemente caminar un poco?» «Claro». Caminaron lado a lado por las calles del barrio, el sol comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Marina sentía el sobre pesando en su bolso, un secreto que necesitaba compartir, pero no sabía cómo. «Tu hermana estuvo en el café ayer», dijo finalmente, deteniéndose. Rafael se congeló, su expresión cambiando inmediatamente. «¿Elena? ¿Qué quería?» Marina respiró hondo y sacó el sobre de su bolso, entregándoselo. «Ofrecerme esto para mantenerme alejada de ti». Rafael miró del sobre a Marina, el shock evidente en su rostro. Lentamente lo abrió y vio el contenido. Su expresión se endureció, una furia contenida que Marina nunca había visto antes. «¿Cuánto?», preguntó él, la voz peligrosamente baja. «No conté. No importa». «Importa para mí». Rafael se pasó la mano por el cabello, visiblemente intentando controlar su ira. «Dios mío, Marina, lo siento mucho. Esto es imperdonable». Ella dijo que tienes responsabilidades que van más allá de aventuras románticas con personas como yo. Marina intentó mantener la voz firme, pero falló en la última parte. Dijo que solo soy una distracción temporal. Rafael la encaró, la indignación dando paso a algo más vulnerable. «¿Y tú le creíste?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de significado. Marina dudó, consciente de que su respuesta podría cambiarlo todo. «No sé qué creer, Rafael. Realmente no lo sé. Entraste en mi vida hace menos de un mes, lo pusiste todo patas arriba, y ahora tu hermana aparece ofreciéndome dinero para que desaparezca». Ella secó una lágrima terca con el dorso de la mano. «¿Cómo puedo saber qué es real?». Rafael dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre ellos. «Esto es real». Él sostuvo su rostro con ambas manos, el toque gentil contrastando con la intensidad en sus ojos. «Lo que siento por ti es real, Marina. Más real que cualquier otra cosa en mi vida en los últimos años. Pero tu familia... Mi familia no define quién soy o a quién elijo amar». La palabra amar quedó suspendida entre ellos, inesperada y poderosa. «¿Es eso lo que sientes?», preguntó ella casi sin voz. «Estoy enamorado de ti, Marina». La confesión salió sin dudarlo. Probablemente desde el momento en que te vi en el café, hablando de arte con pasión mientras servías café con un delantal gastado. Y cada día que paso contigo, tengo más certeza de ello. Marina sintió que su corazón se aceleraba. Era demasiado pronto para declaraciones así, locamente, irracionalmente pronto. Y aún así, resonaba con una verdad que ella no podía negar. «También estoy enamorada de ti», admitió, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. «Y eso me asusta». «¿Por qué?». «Porque tu hermana tiene razón en una cosa. Somos de mundos diferentes.
Tú tienes una empresa que administrar, conexiones sociales que mantener, expectativas que cumplir. Y yo, soy solo una camarera con sueños pospuestos. Eres mucho más que eso y lo sabes. La voz de Rafael era firme. Eres una artista, una observadora, alguien que ve belleza donde otros pasan desapercibidos, alguien que me hace querer ser mejor que el apellido que llevo. Él tomó sus manos, entrelazando sus dedos. Sé que es aterrador. También estoy asustado. Pero no quiero perder esto, perderte, solo porque mi familia cree que sabe lo que es mejor para mí. Marina miró sus manos unidas, sintiendo el conflicto dentro de sí. El miedo a entregarse a algo tan incierto luchaba contra el deseo de creer que aquello podría funcionar, que lo que sentían era lo suficientemente fuerte como para superar las diferencias entre sus mundos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella finalmente. «Primero, voy a devolverle esto a Elena, personalmente». Rafael guardó el sobre en el bolsillo interior de su americana. «Y después, si confías en mí, me gustaría mostrarte un lugar que es solo mío, donde nunca he llevado a nadie antes». La seriedad en su voz intrigó a Marina. «¿Qué lugar?». «Mi estudio. No un estudio de arte como el tuyo, pero, bueno, ya verás». Había una vulnerabilidad en sus ojos que la conmovió profundamente. «Es donde guardo las partes de mí que no encajan en el mundo corporativo. Me gustaría que lo conocieras». Marina sintió el peso de aquella invitación. Rafael estaba ofreciendo más que un paseo. Estaba abriendo una puerta a las partes más privadas y auténticas de sí mismo. «Me gustaría», respondió ella, apretando sus manos con más firmeza. Caminaron de vuelta al coche en un silencio cargado de emoción. La confesión mutua de amor flotaba entre ellos, demasiado nueva para ser completamente procesada, demasiado poderosa para ser ignorada. Mientras Rafael conducía por las calles de Madrid, ahora iluminadas por las luces del anochecer, Marina lo miraba y se preguntaba si tendría el coraje suficiente para enfrentar no solo la desaprobación de su familia, sino también sus propios miedos. El miedo a no ser suficiente, a eventualmente perderlo para el mundo al que él pertenecía. Pero entonces Rafael alcanzó su mano, entrelazando sus dedos brevemente antes de volver a sujetar el volante, y en aquel pequeño gesto había una promesa silenciosa. La promesa de que, juntos, quizás podrían crear su propio mundo, uno que no fuera ni el suyo ni el de ella, sino algo enteramente nuevo. Un mundo donde una camarera con sueños de arte y un empresario con alma de poeta podrían, contra todo pronóstico, encontrar un lugar al que pertenecer. El coche dejó atrás la agitación de la ciudad, serpenteando por las calles más tranquilas del barrio de La Moraleja. Marina observaba por la ventana las mansiones escondidas tras altos muros, un universo paralelo al suyo. Cuando Rafael finalmente se detuvo frente a un portón discreto, ella esperaba algo grandioso, una de esas residencias imponentes que había visto por el camino. En cambio, encontró una construcción modernista más pequeña, casi oculta por una exuberante vegetación. «¿No es lo que esperabas?», preguntó él notando su expresión de sorpresa mientras el portón se abría automáticamente. «Confieso que imaginé algo más ostentoso». Rafael sonrió. «Mi casa oficial, donde recibo clientes y donde la prensa ocasionalmente toma fotos, es exactamente eso, un ático en el barrio Salamanca, decorado por un diseñador premiado, con obras de arte seleccionadas por especialistas». Él aparcó en el pequeño garaje. «Este lugar es diferente, es donde realmente vivo». Él la condujo por un camino de piedras entre bambúes y helechos hasta la entrada. El interior era sorprendentemente acogedor. Muebles de madera oscura, estanterías repletas de libros, una chimenea que parecía ser usada frecuentemente. No había la frialdad minimalista o la ostentación que Marina asociaba a las residencias de lujo. Había vida allí, libros con marcapáginas, una taza olvidada sobre una mesa auxiliar, una guitarra apoyada en un rincón. «¿Tocas?», preguntó ella, señalando el instrumento. «Mal.
Muy mal. Rafael rió. Pero es terapéutico. Llevo años intentando aprender sin mucho éxito. Marina recorrió la sala lentamente, absorbiendo los detalles que revelaban tanto sobre él. Fotos enmarcadas mostraban paisajes de diferentes partes del mundo, pero pocas personas. En una de ellas reconoció a Rafael más joven junto a una mujer de expresión amable. ¿Tu madre? Sí. Él se acercó mirando la foto con una mezcla de cariño y tristeza. Era su cumpleaños, uno de los últimos. Marina continuó su exploración silenciosa, sintiendo que estaba conociendo a Rafael de una manera que ninguna conversación podría proporcionar. Este lugar era una extensión de él, no del ejecutivo, sino del hombre que existía más allá del apellido Méndez. Te voy a mostrar la verdadera razón por la que hemos venido aquí, dijo él guiándola por un pasillo. Se detuvieron ante una puerta al final del pasillo. Rafael dudó brevemente antes de abrirla, como si estuviera a punto de compartir un secreto precioso. Lo que Marina vio al entrar en la habitación la dejó momentáneamente sin palabras. No era una oficina o un estudio convencional, sino una especie de sala de música transformada en galería. Un piano de cola ocupaba el centro del espacio, pero lo que realmente capturó su atención fueron las paredes, cubiertas de pinturas, decenas de ellas, de diversos tamaños y estilos. Mi colección particular, explicó Rafael observando su reacción. No las obras importantes que todos esperan que tenga, sino las que realmente significan algo para mí. Marina se acercó a la pared más cercana, examinando los lienzos. Había algo extraordinario en aquellas pinturas, no la técnica perfecta o el nombre reconocible del artista, sino la autenticidad, la emoción cruda que emanaba de ellas. ¿Son todos artistas desconocidos?, preguntó, fascinada. La mayoría. Los encuentro en ferias, pequeñas galerías, a veces online, personas con talento extraordinario que nunca tuvieron la oportunidad de ser descubiertas. Marina continuó, recorriendo la sala, absorbiendo cada pieza. Había pinturas urbanas que captaban la soledad en medio de la multitud, paisajes que transmitían más emoción que realismo, retratos que revelaban el alma detrás de los ojos. «Realmente amas el arte», murmuró ella más para sí misma que para él. «Amo la honestidad del arte, la manera en que puede expresar verdades que las palabras no alcanzan». Rafael se acercó, deteniéndose a su lado ante una pintura particularmente emotiva de un callejón urbano por la noche. «Este fue el primero que compré con mi propio dinero. No el de la familia. El artista vivía en las calles cuando lo conocí. Es hermoso, como tus paisajes urbanos». Rafael se volvió para mirarla. «Por eso tus pinturas me conmovieron tanto cuando las vi en el café. Tienen esa misma cualidad, esa capacidad de encontrar belleza donde otros solo ven decadencia». Marina sintió el corazón acelerarse ante la intensidad en sus ojos. «¿Por qué me estás mostrando todo esto?» «Porque quiero que me conozcas, el verdadero yo, no solo lo que aparece en los periódicos o lo que mi familia espera que sea». Rafael tomó sus manos. «Y porque tengo una propuesta para ti». «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó Marina, súbitamente cautelosa. «No es nada como lo que Elena ofreció, lo prometo». Él la guió hasta un rincón de la sala, donde había un espacio vacío en la pared. «Quiero encargarte una obra tuya para mi colección, algo que represente tu visión de la ciudad. Pagaré el precio justo que tú establezcas, no como caridad, sino como un coleccionista que valora tu arte». Marina se quedó sin palabras por un momento. La oferta era tentadora, pero también asustadora. Hacía tanto tiempo que no pintaba seriamente, que no se consideraba una artista de verdad. «Yo no sé si estoy lista. Hace mucho tiempo que no creo nada significativo». «Pintaste ayer». Ella lo miró, sorprendida. «¿Cómo sabes eso?» «Había pintura bajo tus uñas, azul y rojo». Rafael sonrió. «Detalle de observación». Marina recordó la pintura caótica que había creado en el balcón, aquel torbellino de emociones que de alguna forma había formado algo cohesivo. Fue solo un momento de liberación, nada que valga la pena colgar en una pared. «Déjame ser el juez de eso».
Rafael apretó sus manos suavemente. Pero aunque no sea esa obra específica, la oferta permanece. Cuando estés lista, cuando crees algo que quieras compartir, hay un lugar esperándote aquí. La generosidad del gesto la conmovió profundamente. No era solo la oportunidad de exponer su trabajo, sino el reconocimiento, la validación de que su arte importaba, de que ella, como artista, importaba. «Gracias», consiguió decir, con la voz embargada por la emoción. «Esto significa mucho para mí». Rafael la atrajo más cerca, abrazándola con fuerza. Marina se permitió hundirse en aquel abrazo, sintiéndose segura, aceptada. Por unos momentos todas las diferencias entre ellos, dinero, estatus, orígenes, parecían irrelevantes. Eran solo dos personas que habían encontrado algo precioso el uno en el otro. Cuando finalmente se separaron, Rafael le mostró el resto de la casa. La pequeña cocina donde admitió que rara vez cocinaba algo más allá de café, el jardín trasero con un olivo solitario, la habitación sencilla con una estantería repleta de libros al lado de la cama. Era extraño para Marina ver cómo alguien con tanto dinero y poder podía elegir vivir de forma tan sencilla y cómoda. Cada nuevo detalle que descubría sobre Rafael contradecía la imagen que tenía de hombres ricos, no porque él renunciara a su riqueza, sino porque parecía comprender que ella era solo una circunstancia, no su esencia. En el balcón trasero, sentados en sillas de mimbre con tazas de té en las manos, observando las luces de la ciudad de Madrid a lo lejos, Marina finalmente encontró el coraje para hacer la pregunta que la atormentaba desde el encuentro con Elena. «Rafael, ¿qué quieres realmente de mí, de nosotros?» Él la miró, la luz suave realzando sus rasgos. «La verdad, siempre. Quiero construir algo real, algo que no sea definido por mi apellido o por expectativas externas». Su voz era tranquila, pero intensa. «Quiero despertarme por la mañana y verte pintando en el jardín. Quiero discusiones sobre libros y debates sobre arte. Quiero a alguien que me desafíe a ser mejor, que no tenga miedo de decirme cuando me equivoco». Hizo una pausa. «Quiero una compañera, no un accesorio. Tu familia nunca aceptará esto». No era una pregunta, sino una constatación. Probablemente no, al menos no al principio. Rafael suspiró. Elena gestiona la imagen de la familia como si fuera una marca. Para ella, las relaciones son alianzas estratégicas. Mi padre pensaba de la misma forma. Fue así como eligió a su segunda esposa, tras la muerte de mi madre. ¿Y eso no te asusta? La confrontación, la desaprobación, asusta. Mucho. Él la sorprendió con su franqueza. He vivido mi vida entera intentando equilibrar quién soy con quién debo ser, intentando encontrar pequeños espacios de libertad sin desafiar abiertamente las expectativas. Esta casa es un ejemplo de ello. Un refugio secreto donde puedo ser auténtico, sin destruir la imagen pública necesaria para los negocios. Rafael colocó su taza sobre la mesa y se inclinó más cerca de ella. Pero por primera vez he encontrado algo, alguien, que vale el riesgo de hacer chocar estos dos mundos, porque si sigo manteniéndolos separados, nunca estaré completo. Y estoy cansado de vivir fragmentado. La sinceridad en sus palabras conmovió profundamente a Marina. Ella también vivía dividida, entre la camarera que pagaba facturas y la artista que soñaba, entre la mujer práctica que sobrevivía y la soñadora que anhelaba crear. Comprendió entonces que parte de su conexión con Rafael venía justamente de ese reconocimiento mutuo, de la lucha por integrar partes aparentemente irreconciliables de sí mismos. «No será fácil», dijo ella finalmente. «Las cosas que realmente importan rara vez lo son». En aquel momento, sentada a su lado bajo el cielo estrellado de Madrid, Marina tomó su decisión. No sabía si aquello duraría para siempre, si conseguirían superar todos los obstáculos, pero sabía que no podría huir de la oportunidad de descubrirlo. «Quiero intentarlo», dijo ella simplemente. Rafael la besó entonces, un beso lento y profundo, que parecía sellar un pacto entre ellos, un acuerdo para enfrentar juntos lo que viniera.
Cuando se separaron, él sonrió y dijo: «Tengo una cosa más que mostrarte». Él la guió de vuelta al interior de la casa, hasta una puerta que aún no habían abierto. Cuando la luz se encendió, Marina vio una pequeña habitación transformada en estudio de arte, un caballete, estanterías con pinturas, pinceles de diferentes tamaños, lienzos en blanco esperando. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Un espacio para que crees cuando quieras, sin presión, sin expectativas, solo un lugar que es tuyo». Era un gesto tan inesperadamente perfecto que Marina no pudo contener las lágrimas. No era solo la generosidad material, era el hecho de que Rafael había comprendido exactamente lo que ella necesitaba. No dinero, no una carrera instantánea, sino un espacio seguro para reconectarse con su arte, para redescubrir su voz. «Gracias», susurró, incapaz de decir más. Él la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro mientras miraban el estudio. «Es solo un comienzo. El resto depende de nosotros». En las semanas que siguieron, Marina y Rafael construyeron lentamente una nueva realidad compartida. Ella continuó trabajando en el Café Hibisco, pero ahora pasaba los fines de semana en casa de él, explorando el estudio, redescubriendo su pasión por la pintura. Cada nuevo lienzo parecía más vivo que el anterior, como si años de creatividad reprimida estuvieran finalmente encontrando salida. Julia, tras conocer a Rafael personalmente y verlo interactuar con Marina, gradualmente abandonó su escepticismo protector. «Realmente le gustas», admitió ella cierta tarde mientras ayudaba a Marina a organizar las tazas. «Se puede ver por la forma en que te mira, como si fueras la cosa más preciosa del mundo». Marina sonrió, feliz por tener a su amiga finalmente de su lado. «Él es diferente de lo que pensábamos. Sigue siendo absurdamente rico», bromeó Julia. «Pero creo que puedo perdonarle por eso». La convivencia no estaba exenta de desafíos. Marina tuvo que aprender a navegar por el mundo de él, eventos sociales donde se sentía observada y juzgada, situaciones donde su origen era silenciosamente cuestionado. Rafael, por su parte, tuvo que entender las inseguridades de ella. El miedo constante a no pertenecer, a no ser suficiente. Las primeras fotos de ellos, juntos eventualmente aparecieron en sitios web de cotilleo, acompañadas de titulares sensacionalistas. «Heredero de los Méndez en romance con camarera». Marina se sintió expuesta, vulnerable, pero Rafael la apoyó, negándose a dar explicaciones públicas sobre su vida privada. El enfrentamiento con Elena era inevitable. Sucedió durante una cena en casa del hermano mayor de Rafael, Pedro, quien curiosamente se había mostrado más abierto a la relación de su hermano que Elena. Marina había sido formalmente invitada, un gesto significativo de aceptación, aunque parcial. Elena la trató con una frialdad cortés durante toda la noche, hasta que, en un momento, a solas en el balcón, finalmente abordó el asunto del dinero rechazado. «Debo admitir que estoy impresionada con tu persistencia», dijo ella, con un tono falsamente cordial. La mayoría habría aceptado la oferta. «No estoy interesada en el dinero de tu familia», respondió Marina manteniendo la calma. «Estoy interesada en tu hermano, en la persona que él es». «¿Y qué persona crees que es él? ¿Un rebelde romántico luchando contra las ataduras de la riqueza?». Elena rió, un sonido sin humor. «Rafael es un Méndez. Siempre será un Méndez. Puede jugar a ser un bohemio apasionado por ahora, pero eventualmente la responsabilidad lo llamará de vuelta». Marina encaró a la mujer mayor, percibiendo por primera vez la tristeza detrás de la arrogancia. Elena no era solo una vilana en su historia, era alguien que, como Rafael, había sido moldeada por las expectativas familiares, pero que, a diferencia de él, se había rendido completamente a ellas. «Él puede ser un Méndez y aún así ser él mismo», dijo Marina suavemente. «Así como yo puedo ser un artista y aún servir cafés para pagar facturas. Las personas no son solo una cosa». Elena la observó con una expresión ilegible. «¿Realmente crees que puede durar, verdad? ¿Que el amor supera todas las diferencias?».
No sé si durará para siempre. Nadie lo sabe. Marina se encogió de hombros. Pero sé que es real ahora y que merece una oportunidad. Elena no respondió inmediatamente. Por un breve momento, su máscara de frialdad pareció resquebrajarse, revelando algo casi vulnerable. Yo solía pintar también, ¿sabes? Cuando era joven. El comentario salió inesperadamente. Mi padre dijo que era una pérdida de tiempo. Antes de que Marina pudiera responder, Elena se recompuso, su expresión endureciéndose de nuevo. Solo espero que estés preparada para los sacrificios que vienen con este mundo. Nada es gratis, Marina. Ni siquiera el amor de un Méndez. Con esas palabras, ella regresó al interior de la casa, dejando a Marina con una nueva perspectiva sobre la familia en la que estaba entrando. Quizás el dinero y el poder no eran el verdadero problema, sino el modo en que podían sofocar sueños, moldear personas en versiones aceptables de sí mismas. Cuando le contó sobre esa conversación a Rafael, más tarde aquella noche, él permaneció en silencio por un largo tiempo. Elena solía ser diferente, dijo él finalmente, antes de la muerte de mi madre, antes de asumir el papel de guardiana de la familia. Ella pintaba, reía, tenía sueños propios. Suspiró. A veces me pregunto si ella me odia, porque elegí luchar contra las expectativas, algo que ella nunca tuvo el coraje de hacer. No creo que te odie. Marina acarició su rostro. Creo que tiene miedo. Miedo de que seas feliz viviendo de una forma que ella no pudo elegir para sí misma. La percepción trajo un nuevo entendimiento para ambos. Las barreras que enfrentaban no eran solo de clase social o dinero. Eran las paredes invisibles de expectativas, tradiciones, roles predeterminados que aprisionaban a personas en ambos lados del espectro económico. 3 meses después de haberse conocido, Marina finalmente completó su primera obra seria en años, una serie de 3 lienzos retratando Madrid a través de ventanas. La ventana del café, mostrando artistas y soñadores. La ventana de una oficina corporativa, revelando ejecutivos atrapados en sus rutinas. Y una tercera ventana, la de un estudio de arte, donde las dos realidades se fusionaban, creando algo nuevo e inesperado. Rafael se quedó sin palabras cuando ella reveló el tríptico. ¿Es así como ves nuestros mundos?, preguntó él, estudiando cada detalle de las pinturas. Es como veo la posibilidad de conexión entre ellos, respondió Marina. No necesitamos elegir uno u otro, podemos crear nuestro propio espacio. La exposición inaugural de Marina tuvo lugar en una pequeña galería en el centro, no por influencia de Rafael, aunque él lo había ofrecido, sino a través de contactos que ella misma hizo en el Café Hibisco. Era una muestra colectiva de artistas emergentes, y sus 3 lienzos ocupaban una pared modesta, pero bien iluminada. En la noche de apertura, el lugar estaba lleno. Una mezcla curiosa de asiduos al café, colegas artistas y sí, algunos amigos del mundo corporativo de Rafael que vinieron por genuino interés, no solo por conexión social. Elena, sorprendentemente, apareció también, manteniéndose a distancia, observando las obras de Marina con una expresión pensativa. No habló con ella directamente, pero compró uno de los lienzos, el de la oficina corporativa, en un gesto que podría ser interpretado como provocación o quizás un primer y renuente paso hacia la aceptación. Después de que la mayoría de los invitados se hubo marchado, Marina y Rafael permanecieron en la galería casi vacía, contemplando el espacio donde 2 de sus lienzos aún estaban expuestos. El tercero ahora pertenecía a Elena. «¿Cómo te sientes?», preguntó él abrazándola por detrás. Completa, asustada, emocionada, todo al mismo tiempo. Marina sonrió recostándose en él. Es extraño ver algo tan personal expuesto así, para que todos lo vean y juzguen. Estás compartiendo tu mirada con el mundo. Eso requiere coraje. Un coraje que tú me ayudaste a encontrar. Rafael la giró para mirarlo. Siempre tuviste ese coraje, Marina. Yo solo te di un espacio seguro para encontrarlo de nuevo. En aquel momento, rodeados por sus creaciones y por las posibilidades del futuro, Marina comprendió que lo que habían construido
iba mucho más allá de un improbable romance entre personas de mundos distintos. Era una sociedad de iguales, donde cada uno ofrecía al otro la libertad de ser auténtico, de integrar todas las partes fragmentadas de sí mismos. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo ella recordando algo. Todo esto empezó con una frase tonta que dije en la cafetería. Los hombres ricos no saben amar, solo saben comprar. Rafael sonrió. Y yo estaba tan seguro de que podía demostrarte que te equivocabas. ¿Y lo demostraste? No lo sé. Sus ojos brillaban con ternura y diversión. Creo que descubrí que la cuestión nunca fue sobre ser rico o no. Era sobre ser real, sobre elegir amar con autenticidad, no por conveniencia o expectativa. Marina se puso de puntillas para besarlo suavemente. Entonces me equivoqué. Ambos nos equivocábamos en cierto modo. Rafael le tocó el rostro con delicadeza. Yo pensaba que necesitaba probarme, mostrar que podía amar a pesar del dinero. Tú pensabas que necesitabas protegerte, creer que personas como yo eran incapaces de sentimientos genuinos. ¿Y qué descubrimos? Que el amor real no ocurre a pesar de nuestras circunstancias, sino a través de ellas, a través de nuestras diferencias, de nuestras historias, de nuestras heridas. Él sonrió. Que cuando dos personas realmente se ven, realmente se escuchan, las barreras entre mundos comienzan a desmoronarse. Marina miró sus pinturas, el tríptico que ahora estaba incompleto con la ausencia del lienzo comprado por Elena. De cierta forma, era apropiado, una representación visual del viaje que apenas estaban comenzando, con espacios aún por llenar, historias aún por escribir. El futuro aún guardaba desafíos, la integración completa de sus mundos, la aceptación familiar, el equilibrio entre sus carreras y aspiraciones. Pero en aquel momento, observando el trabajo de sus manos y sintiendo el calor del hombre que amaba, Marina sintió una certeza profunda. No se trataba de borrar las diferencias entre ellos, sino de construir puentes. No se trataba de pertenecer al mundo del otro, sino de crear un mundo propio, donde ambos pudieran existir plenamente, auténticamente. Un mundo donde una camarera con sueños artísticos y un empresario con alma sensible podrían, contra toda probabilidad, no solo encontrarse, sino reconocerse, elegirse, transformarse, mutuamente, en versiones más completas y valientes de sí mismos. Y al final, quizás esa fuera la verdadera esencia del amor, no la ausencia de diferencias o dificultades, sino la voluntad persistente de crear algo nuevo juntos, algo que ninguno de los dos podría crear solo. Un cuadro inacabado, siempre en evolución, siempre sorprendente. Una obra de arte viva, imperfecta, y justamente por eso más hermosa.